Pues Joaquín y yo coincidimos en su día en un proyecto llamado Somos Depor muy chulo. La vida nos ha llevado por por otros lares, digamos, ¿vale? Ya que la primera palabra no me salía. Pero aquí estamos de nuevo para hablar de un equipo que llevas tiempo ya cubriendo mucho, del que sabes muchísimo más y del que te necesitaba para hablar de una figura que creo que ha sido fundamental en su historia. Joaquín Guimaraens, @jguimaraens_. ¿Qué tal estás, amigo? Pues muy bien, encantado de volver a vernos y de coincidir ahora en tu canal de Twitch y anteriormente en el proyecto que estuvimos juntos. Y nada, con ganas de hablar del tema, aunque bueno, sigue siendo un tema duro pasados unos días, pero sigue siendo un tema difícil. Yo te quería preguntar, por aquí, cuando la gente se pasa, sobre todo por primera vez, les digo que se presenten un poquillo, porque al final no hay nadie mejor que uno mismo para hablar de lo que se hace. Tú, además de periodista, le estás dando muchísimo al análisis, tanto de futbolistas, tirando bastante datos, que sé que te gustan, pero ¿cómo surge este tema con el Leeds? Exactamente qué... si te puedes presentar un poco, la audiencia es tuya. Yo me presento, soy un estudiante de periodismo que sigue normalmente la actualidad del Leeds United e intento tratar también en mi Twitter el análisis de datos y suelo hacer hilos de promesas de futbolistas jóvenes de la Premier League 2 y nada, es breve presentación. El tema del Leeds pues fue un poco que soy muy aficionado al fútbol inglés y durante muchos años me di cuenta de que no tenía ningún equipo, o sea que me gustaban prácticamente todos, pero no me había decidido por uno. Y nada, el tema de Víctor Horta, muchos españoles en el Leeds, el proyecto que tiene, la ciudad, y que bueno, encontré como una especie de similares entre el Depor y que es mi club normal y el Leeds. Ojo, o sea que digamos que tu amorío por el Leeds va muy ligado también a Marcelo Bielsa. Sí, tal cual. Espectacular. Bueno, espectacular. Mal en el sentido de que vamos a hablar de la salida de Marcelo Bielsa, pero muy chulo el saber un poquito los motivos. Por cierto, a Raulín un saludo y sí, derroteros fue la palabra que se me atascó. Yo te voy a leer una pequeña lista que seguro que te suena de algo. A mí, si se me atascan los nombres, lo siento, pero aquí hay nombres que se complican mucho. Pero Simon Grayson, Neil Redling, Neil Warnock, Neil Rathfern, Brian McDermott, Nigel Gibbs, Dave Hockaday, Neil Redfern, a Leeds le gustaban mucho los nombres de Neil, Darko Milanic, Neil Redfern otra vez, se van repitiendo algunos nombres, Rosler, Steve Evans, Gary Monk, Thomas Christensen, Paul Heckingbottom y finalmente Marcelo Bielsa. Desde 2008 hasta 2018 pasaron una gran cantidad de entrenadores, pero el único que consiguió sentarse realmente fue Loco Bielsa. Sí, la verdad es que la lista que has comentado es bastante larga y no son tantos años como podría parecer la diferencia. Han sido entrenadores que han durado meses hasta poco ¿Algún más interino? de un año. ¿Es cierto que he leído algún interino? Interino, sí, incluso. Entonces, bueno, al final es una situación complicada de la que venía el Leeds. Hasta el propio Víctor Horta comentó que Heckingbottom fue un poco también error de él por no entender el proyecto, hasta que lo entendió perfectamente y trajo a uno de los mejores entrenadores probablemente en la historia del fútbol. Ahora recordemos una Championship que es la segunda división inglesa, o sea, un lugar bastante bajo para lo que podía ser Marcelo Bielsa. Y después de 16 años consigue el ascenso, además con un estilo de juego muy claro, que la afición se siente muy orgulloso de ese estilo de presionar arriba, de sacrificio, de no dejar una gota de sudor en el partido, sino dejarlo todo. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido un camino muy bonito, que como siempre, en los finales siempre son tristes en este sentido, pero bueno, ha sido un recorrido muy bonito de recorrer con Marcelo. Además, un recorrido que inicia en un momento de Leeds en el que no está muy bien, un equipo que llevaba muchos años alejado de la élite del fútbol inglés. Hay que tener en cuenta que Leeds es uno de los grandes históricos del fútbol británico, no hay que olvidarlo, y con Marcelo Bielsa recupera identidad, recupera sentido de pertenencia con la comunidad, luego hablaremos un poquito de ese tema, recupera esencia. Además, Marcelo dota de un estilo muy identificativo y consigue devolver a un histórico de la Premier que muchas veces es tan complicado, ¿no? Porque bueno, Championship, es que... discúlpame, pero porque Championship es la muerte, de ahí no se sale, de ahí es muy difícil salir. 46 jornadas, o sea, ya el número asusta. Son equipos que juegan muy a la par, que juegan muy cerrados, que vas a tener malas épocas. Normalmente siempre se suele tener una mala racha a lo largo de la liga si estás en los primeros puestos, pero es que en Champions es probable que tengas hasta 2 o 3.
Entonces, claro, el ascenso probablemente sea complicadísimo y mantenerse en Premier tampoco sea tan difícil. O sea, cuesta muchísimo más ascender. Entonces, claro, pasaron muchos entrenadores hasta la llegada de un Marcelo Bielsa, que es el único que catapultar al Leeds hacia el ascenso. Dentro de la etapa de Marcelo Bielsa, es verdad que este final ha sido un final abrupto, es un equipo que solo tiene 23 puntos, que está a tiro de descenso, está muy cerquita del Burnley, además los equipos de abajo están ganando, el Newcastle ya ha salido de ahí y no parece que se vaya a volver a meter en la pelea, pero sería muy injusto, yo creo, quedarnos solo con este último mal año, 60 goles encajados, el equipo que más recibe, después de 3 años tan sumamente buenos, porque el primero es un año de asentamiento de las ideas, el segundo en Leeds asciende y el tercero en Premier. Para mí el año pasado fue uno de los equipos, si no el más divertido de ver en todo el fútbol inglés. Y además haciendo grandísimas temporadas, porque el primer año de Marcelo Bielsa, que bueno, podía ser algo complicado por el tema de que no hablaba inglés, acababa de conocer a jugadores que muchos de ellos se consideraba que estaban muy límites en cuanto a nivel para la Championship. Él creyó en ellos, pues por ejemplo la figura de Calvin Phillips, que era un jugador pues muy normalito para Champions en el momento que lo cogió y lo convierte en uno de los mejores centrocampistas de Inglaterra, convocado con la selección. Entonces, bueno, el nivel de Bielsa la verdad es que fue muy ascendente. Víctor Horta decía que el segundo año de entrenadores extranjeros era el mejor, lo confirmó con un ascenso. Después viene la Premier, que podía asustar un poco el hecho de ascender y el tema del juego de Bielsa, que era más probable que hubiera pasado lo de este año, de 60 goles en todas las jornadas de esta temporada. Pero no, al final estaban muy motivados, hubo algún fichaje como el de Rapiña que subió el nivel del equipo enorme y, hombre, al final acabaron novenos la temporada, algo que parecía imposible, que se consideraba que entre el 10º y el 15º ya sería un buen puesto para estar. Es que es complicado entender, no sé si es complicado entender, pero realmente yo creo que en el futuro se va a dar más relevancia a lo que ha conseguido Marcelo, porque además solo hay que ver la despedida. Yo creo que ahora hablaremos, si quieres, un poquito más de nombres individuales, de cómo Marcelo Bielsa ha cambiado carreras, que yo creo que es lo más fundamental en un entrenador, más allá de títulos, ascensos, logros, que te cambie carreras deportivas es lo más fundamental, pero a Marcelo Bielsa le define la despedida. Los aficionados mandándoles cartas, yendo a visitarle, a decirle un último adiós, los jugadores emitiendo comunicados de despedida agradeciéndole por todo lo que ha hecho por ellos. Al final ha salido mal esta temporada, la directiva yo creo que es lógico lo que tiene que hacer, porque el equipo, como decimos, está en una dinámica muy negativa, pero el paso de Marcelo Bielsa yo creo que va a ser siempre recordado, ya solo por el impacto tan positivo que ha tenido en comunidad y jugadores. Bueno, yo creo que solamente en la historia del Leeds había habido un entrenador que había creado esta sensación de gran comunidad, de implicación en el club, en el equipo, en la ciudad, que era Don Revie. Don Revie pues estuvo entrenando en la época más gloriosa del Leeds. Entonces, poder compararte con él es algo prácticamente imposible. El 99% de los entrenadores que han pasado por el Leeds ni siquiera se pueden acercar. Entonces, el hecho de la despedida de Marcelo creo que es un claro reflejo de lo que ha sido estos años. Recordemos que no hablaba inglés y consiguió transmitir a los jugadores, llegar a los jugadores, que creyeran en él fielmente, en un estilo que es muy complicado si no crees fielmente en su idea. El entorno de la ciudad, el hecho de, pues eso, lo que tú comentabas, que fueran a visitarlo a su propia casa, como pasó el día del ascenso, pues igual ahora la despedida, los mensajes por Twitter tanto de los jugadores como de la afición, sobre todo, porque es muy llamativo ver que la afición ya está viendo lo que ha conseguido Bielsa en estos años. O sea, ni siquiera necesita que pasen pues 10 años para darse cuenta de lo que fue Marcelo Bielsa, sino que lo saben valorar en este momento, y creo que es algo gratificante para Bielsa el hecho de irse teniendo una ciudad ahí que cada vez que vuelva lo va a seguir adorando, igual que ahora. Totalmente, la verdad es que al final, más allá de los números, eso es la comunidad la que está hablando por los logros de Marcelo. Yo te quería preguntar también un poco en el plano futbolístico. Al final se le acabó un poquito la gasolina. Esta temporada el Leeds ha tenido muchos problemas de lesiones, no ha podido tener continuidad, sobre todo de piezas importantes. Patrick Bamford, Calvin Phillips, tuvo también alguna salida importante. No sé hasta qué punto Marcelo ha hecho bien en ir a muerte con sus ideas. Marcelo va a ir a muerte con sus ideas y eso es lo que le hace grande. Pero esa presión hombre a hombre ha sido lo que le ha dado éxitos y a la vez lo que al final le ha acabado matando.
Bueno, a ver, los proyectos de Marcelo Bielsa siempre son muy cortos. De hecho, el proyecto más largo de la historia de Marcelo Bielsa como entrenador ha sido precisamente en el Leeds. Entonces, el sistema de juego es verdad que funciona mucho, pero desgasta muchísimo a los jugadores, tanto físicamente como psicológicamente. Y llegado a un punto en el que probablemente Phil Hay, que es el periodista por excelencia de The Athletic del Leeds, pues comentaba eso, que los entrenamientos, por ejemplo, ahora con el cambio, bajaban mucho la intensidad, no eran tan sacrificados y no había tanto riesgo de lesión, porque cuando pierdes a tu columna vertebral, que es prácticamente todo el equipo, todo el once titular, lo pierdes las primeras jornadas, Patrick Bamford, Calvin Phillips, Liam Cooper, que no han conseguido tener regularidad esta temporada y que incluso hasta Patrick Bamford se comenta que puede que no vuelva a jugar en lo que queda de temporada. Entonces, al final eso dificulta mucho y cuando mueres con tus ideas, que es lo que tú comentabas que hizo grande a Bielsa, puede ser que te pase esto, que acabes desgastando el proyecto y que yo hasta llegué a ver, y se comentó también por redes sociales sobre el Twitter, sobre el Leeds, se comentaba el hecho de que había jugadores que a lo mejor ya no estaban teniendo tan clara la idea de Bielsa que iba a funcionar, ni estaban dando el 100% con esa idea. Entonces, cuando llega un momento así, pues duele mucho y es una decisión que probablemente Víctor Horta, Andrea, pues habrán tenido que separar el lado sentimental con el lado futbolístico. Y en ese lado, pues no podíamos continuar así. Son de 60 goles, 20, o sea, un tercio han sido los últimos 5 partidos. Era una situación muy límite que quedan prácticamente, bueno, no, de hecho 12 jornadas, queda muy poquito. Claro, es que el Leeds se ha metido en una situación en la que necesita un cambio de efecto que como no consiga se puede complicar la temporada. Además el Burnley ya sabemos que es un equipo que va a estar hasta el último momento en esa pelea por no descender y en los últimos años ha sido un equipo que al final siempre se ha acabado salvando. Yo te quería, antes se me pasó una pregunta así rápida, luego volvemos con el apartado futbolístico, pero... se va a echar de menos a Marcelo y a su intérprete, porque nos ha dado ratos buenísimos en redes sociales. La verdad es que es una doble pérdida. De hecho, ha habido muchos aficionados del Leeds que lo han comentado así en tono de broma, pero decían que sí, que es una persona que, bueno, que se acostumbró a ser la voz de Marcelo Bielsa para muchos de los ingleses, porque no entendían absolutamente nada de lo que les decía Marcelo. Entonces hasta ha habido bromas pues, de cuadros de eso de Merry Christmas y feliz cumpleaños, ha habido de todo. Entonces ha estado muy muy bien esa historia del doble personaje. La verdad es que nos ha dejado momentos muy, muy chulos. Antes comentabas tú el tema de la longevidad de Bielsa, y es que Bielsa, que es posiblemente uno de esos técnicos que han trascendido mucho más en el plano teórico que en el futbolístico a nivel títulos, a veces sucede por lo que sea, más allá de sus éxitos con la selección, pero en el Leeds United pasó su etapa más larga sin contar con Argentina, al menos en cuanto a días en el cargo. En Argentina superó los 2000 días, pero como técnico hizo justos 170 partidos en el Leeds United, son 1337 días bajo el mando del Leeds United. Al final, Marcelo, esto ha sido como un poco recíproco, ¿no? El Leeds encontró en Marcelo la figura deseada, ¿no? Y también Marcelo encontró en la ciudad un sitio acogedor donde ser el mismo. Siempre veíamos en redes sociales como Marcelo iba andando al campo o iba a la compra como una persona normal y corriente. Es decir, ahí encontró un entorno perfecto para poder practicar sus ideas sin sentir la gran presión mediática que se pueden sentir en otros grandes clubes. Yo creo que engloba todo entre Leeds, la historia de Leeds y Marcelo creo que casaba a la perfección desde el primer día. Un entrenador que mira mucho antes de fichar por un equipo el tipo de ciudad que es, el tipo de aficionados, con qué fútbol se sentirían orgullosos. Normalmente se quita esa presión de los clubes grandes pues bajando a terrenos un poco más pantanosos como era el caso del Leeds y consiguió eso, darle la vuelta, cambiarlo por completo, sentirse a gusto con la ciudad, vivía en las afueras de Leeds. Muchísima gente comentaba pues, que lo veían en el supermercado, que lo veían en el Costa, que era una cafetería que estaba al lado de su casa por la que paseaba, que iba a misa. O sea, era una persona totalmente normal, en una casa que tampoco era un chalet enorme, sino así, cercano a todo el mundo. Entonces, conseguir cambiar a un entrenador así resulta muy complicado y más, pues, hombre, con la historia de Marcelo Bielsa de tanto tiempo que llevaba en el club, que para él yo creo que sería pues sentirse muy a gusto en la ciudad. Es cierto que renovaba temporada a temporada, no quería alargar mucho más el contrato pues por si pasaba lo que ha pasado ahora.
y ha sido un entrenador perfecto para el Leeds. Una persona súper involucrada con la sociedad. Comentaba por aquí Mario Copinol, al que le mando un buen saludo, que bueno, que el ascenso frustrado dejó los ánimos de la administración del club para renovarlo en la primera temporada, que además es la que coincide con la serie de Leeds United, con el vídeo de Víctor Horta y demás. Y que comentaba un poquito, bueno, que el tema del idioma podía haber sido una barrera. No sé hasta qué punto, al final yo creo que el intérprete sí que le vino muy bien, pero esa sociedad, como comentamos, Leeds-Marcelo, ha sido muy útil. Ahora llega Jesse Marsch, entrenador sin experiencia en el fútbol inglés, estadounidense, factoría Red Bull, ha trabajado en 3 equipos ya de la Red Bull. Su última etapa en el Leipzig, sustituyendo a Nagelsmann, no fue positiva, fue destituido, y desde que él salió y llegó Tedesco, el equipo ha mejorado mucho, pero aún así es un técnico que es prometedor, le gusta el fútbol vertical, la presión alta, el orden, y que seguramente no practique las presiones hombre a hombre que hacía Marcelo a lo largo de todo el campo, pero hay ilusión, yo creo, con Jesse Marsch, ¿no? Un entrenador que puede casar muy bien con el fútbol inglés. Yo creo que desde el punto de vista del aficionado, creo que hay como dos miradas completamente distintas. Una es la de que Jesse Marsch es un entrenador muy similar en muchos aspectos a Marcelo Bielsa, entonces siempre es bueno poder aprovechar todo el entrenamiento y todo el trabajo que ha hecho Marcelo Bielsa en el club. Cambia algún aspecto, como tú comentabas, pues ya no es tanto cubrir al hombre, sino ir a por el balón, a recuperar el balón y subir las líneas, como para poder hacer una presión alta, pero sin que haya tantos espacios como puede aparecer cuando cubres al hombre. Entonces, bueno, es un entrenador que además en el Salzburgo utilizó 11 formaciones distintas. Entonces él comentaba en la previa, cuando le hicieron la entrevista al club, que no era un entrenador de tener una formación cerrada, sino que iba probando, probablemente se iría ajustando al estilo de fútbol de los rivales. Y entonces creo que por ese lado acompaña mucho la idea de poder entrenar ahora al Leeds. Lo que hay el otro punto de vista, que es el más pesimista, es de mirar que, bueno, que como tú comentabas, con Julian Nagelsmann sustituyendo a un entrenador muy importante en el club, le costó mucho, duró apenas 4 meses, entonces, claro, el hecho de ahora tener que repetir esa doble faceta de cambiar el entorno de Bielsa, que era muy psicológico, él también está muy, muy involucrado en el tema de la psicología en el fútbol, entonces yo creo que por ese lado pues podría llegar a salir mal el hecho de pocos partidos. Es cierto que habla el idioma, pero está en una situación tan extrema el Leeds, que no es tan extrema en realidad, porque a poco que gane el partido que le queda pendiente, por lo menos se deja el Brentford por detrás, aunque el Burnley y el Everton pudieran subir recuperando sus partidos. Entonces hay esas dos visiones de no saber muy bien qué puede pasar. Yo creo que el partido más clave es el de ahora contra el Leicester este fin de semana, que creo que puede cambiar la dinámica por completo del equipo si se obtiene una victoria. Sí, digamos que el Leeds está en una posición en parte positiva, en el sentido de que todavía tiene margen. O sea, yo creo que al final se le da salida a Bielsa porque la dinámica es negativa y da la sensación de que con la idea de Bielsa no va a acabar cuajando. Entonces hay que dar un giro de timón antes de que sea tarde. Sí, no estaba funcionando. Ya se veía en los últimos resultados que, por mucho que fueran contra equipos buenos como los Spurs, como el Liverpool, estaban recibiendo muchos goles. Se veían los jugadores completamente desubicados, como si ni siquiera estuvieran entendiendo el sistema de Bielsa, que lo dominan a la perfección. Entonces llegó una situación extrema en la que se tenía que producir el cambio ya. Además hay que contar con que los 49ers van a comprar, se está hablando de que van a comprar prácticamente la totalidad del club. Entonces, hombre, pues unos estadounidenses, no es raro que fichen a Jesse Marsch, que empezó también en la selección americana siendo segundo entrenador, que llega ahora al equipo y con un estilo de fútbol muy parecido a la de factoría Red Bull. Pues habrá que ver qué sucede con el Leeds. Seguro que le va muy bien porque además tiene muy buenos jugadores y Jesse Marsch es un pedazo de técnico. Joaquín, tío, muchas gracias por dedicarme este ratillo. Antes de despedirte, ¿por dónde tiene la gente que seguirte para estar al tanto tanto del Leeds como de las promesas que nos hablabas antes de Premier League 2? Pues en J. Guimaraes en Twitter me pueden encontrar con toda la información del Leeds, y de vez en cuando pues voy haciendo un hilo o explicando situaciones del Leeds o de jóvenes promesas. Perfecto, tío, pues muchas gracias por dedicarme este ratito. Muchísimas gracias a ti, Sani. Ya sabes que cuando quieras puedes contar conmigo. El placer es mío, tío.
Pues despedimos Hasta a luego. Joaquín Guimaraes, @jguimaraes _.